Estás escuchando el podcast Mi útero, mis reglas de ayuda para abortar. Les quiero dar la bienvenida a otro capítulo de Mi útero, mis reglas de ayuda para abortar. Un espacio para hablar sobre todo lo que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Yo soy Vianney Estrada y el día de hoy hablaremos sobre uno de los símbolos más poderosos del movimiento pro elección en América Latina. Así es, este símbolo probablemente lo hayas visto y son los icónicos pañuelos verdes, que son una gran parte de la identidad de este movimiento, que busca legalizar el aborto en toda la región. Pero no podemos hablar sobre esta ola verde sin hablar de Argentina. Nuestras invitadas, socorristas en red, nos guiarán a través de la historia del acceso al aborto en Argentina y el poder del movimiento de la ola verde. Hoy estamos acompañadas de dos gran invitadas y les voy a platicar un poco más sobre ellas. Eugenia Ferrario es profesora, activista feminista, trabajadora del arte, no heterosexual, acompañante de abortos, activa desde hace 9 años en el Socorro Rosa Necochea, que es una grupa que forma y hace parte de las socorristas en red feministas y transfeministas que abortan, también conocido como CENRED. Fue parte de la articulación de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. También forma parte de la Comisión de Comunicación de CENRED. Hola Eugenia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Es un gusto tenerte por aquí. Y también estamos acompañadas con Jessica Uliga. Es feminista, fotógrafa, activista y militante trabajadora de la cultura y el arte independiente y autogestivo. Acompañante de abortos desde 2018 en la colectiva Chanas San Nicolás, que hace 5 años es parte activa en Socorristas en Red Feministas y Transfeministas que abortamos. ¿Cómo estás, Jess? Hola, Vinay, ¿todo bien? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes a todas. Y para mí es un placer tenerlas aquí. Como platicamos un poquito, cuando pensamos en aborto, y más en Latinoamérica, pensamos en esta ola verde, en la marea verde, en los pañuelos verdes, un símbolo bastante icónico y fácil de distinguir. Pero como mencioné, no podemos hablar sobre esta ola sin mencionar Argentina. Entonces me gustaría preguntarles si nos podrían dar una breve visión de la historia del aborto en Argentina. Eugenia, ¿podrías darnos una pequeña entrada hacia cómo es este proceso de poder legalizar el aborto en este país tan magnífico para los derechos a elegir? Sí, como toda perspectiva va a ser propia, digamos, y va a ser intentando ahí construir con Jess, compañera, acompañante de abortos. Y un poco pensaba yo, pensando en esta conversación que íbamos a tener, intentaba como poner algunos puntos en claro. Y esta mañana pensé que para hablar de una versión posible de la historia del aborto en la Argentina, hay que poder sin duda reconocer lo que en los 80, cuando la Argentina en el año 83 vuelve la democracia, digamos, luego de la dictadura más horripilante, horrenda y sanguinaria que vivió este país, en el marco de un montón de dictaduras que sucedieron en Latinoamérica y el Caribe. Cuando volvió la democracia, hubieron compañeras que habían estado exiliadas y algunas compañeras que vivían acá mismo en la Argentina, que formaron en el año 84 y en adelante lo que fue en términos de organización, lo que fue para algunas estudiosas y para mí también, la Comisión por el Derecho al Aborto. Y ahí la figura de Dora Koledesky, que me parece que hay que mencionarla, porque cuando se cuentan historias también se cuentan qué personajes contar de esas historias. Y para muchas que hacemos parte de Socorristas en Red, la figura de Dora Koledesky es una figura fundamental, porque es una figura fundamental, porque Dora Koledesky fue de las primeras personas que pulsó en la Argentina por una organización en torno al derecho al aborto que fuera transversal. Aún viniendo de la lógica, aún siendo una militante feminista trotskista,
sabía que el derecho al aborto debía poder conseguirse, militarse, lucharse, ganarse, disputarse, construyendo los más amplios, las más amplias alianzas, los más amplios marcos de organizaciones, y me parece que, o nos parece a muchas personas, que si hay algo que la historia del aborto en la Argentina, ¿no? Para no detenernos a pensar los tiempos, es que es una disputa que dimos y que seguimos dando feministas, mujeres y disidencias, aun cuando no se reconocían feministas, ¿no? Ujú. Y mujeres y disidencias que venían de organizaciones sindicales, de organizaciones piqueteras, ¿no? Porque pensemos que el primer gran debate sobre aborto que se instala en lo que hoy son los encuentros, lo que fueron los encuentros nacionales de mujeres, ¿no? Lo que hoy son los encuentros plurinacionales de mujeres y disidencia. Esa primera gran asamblea de muchas personas discutiendo el aborto incluía desde las históricas y necesarias madres y abuelas de Plaza de Mayo hasta compañeras de asamblea de movimiento de trabajadores desocupados. Esa transversalidad, y pongo como el hito de las madres y pongo el hito de las piqueteras también, porque conforman la matriz de lo que después termina siendo la ola verde, de lo que antes de ser la ola verde es la campaña nacional por el derecho al aborto, de lo que antes de la campaña nacional son los encuentros nacionales de mujeres, hoy plurinacionales y disidencias. Lo que antes de eso fue la comisión por el derecho al aborto con Dora Koledesky, ¿no? Fui para volver, para pensar cuáles son las matrices que tiene la historia, más que aportar una visión, o sí, es una visión sobre la historia. Me parece que o en estos tiempos tan complejos que vivimos, volver a pensar la historia del aborto en la Argentina nos tiene que servir para seguir reafirmando que ninguna gran conquista en torno a derechos puede hacerse desde un solo sector de la sociedad. A mí justo me gusta preguntar sobre una mirada histórica, porque creo que es importante ver cuáles fueron los pasos que se fueron dando para llegar hasta donde están. Y mencionas algo que es sumamente importante, y es que esta lucha no se hace sola. Es una lucha en colectivos, colectivas, y más allá de, por ejemplo, si yo puedo o no puedo abortar, o yo quisiera, tengo que tomar en cuenta que hay otras personas que quizá necesitan esta opción, quizá necesitan estos recursos. Entonces yo estoy abogando por ellas a pesar de que yo no requiera este servicio ahorita. Entonces esta mirada me gusta mucho porque es muy completa y como mencionas, sirve para ver qué se puede hacer después. Jess, me gustaría también preguntarte a ti, eh, ¿cuál es como no sé si visión contemporánea sobre el aborto en Argentina? En los últimos años, ¿cuál ha sido el papel o el rol que ha tenido el aborto en el país? Y bueno, bien como decía Euge, en 2018 ahí se movió bastante, el tema se puso sobre la mesa, hubo muchísimo movimiento en jóvenes, adolescentes que por ahí hasta ahora nunca habían salido a las calles, que es el lugar en donde generalmente nos manifestamos, lugares que vamos conquistando y que vamos corriendo, ¿no? Esos límites como que por ahí se visibilizan. eh, y toda esa movida como que recargó el poder hablarlo en las mesas, el poder hablarlo entre familias, entre diferentes generaciones, y toda esa movilización hizo también, como comentaba Eugenia, que otros sectores que por ahí no estábamos viendo dentro de las personas que ya somos, ¿no? Y nos nombramos feministas, que se unieran o que se sumaran y que se ampliaran las voces eh, para que resonara más y que se pudiera hacer eco ya después, no solamente en Argentina, sino en el resto de los países, de esto que comentaban hoy. No es que nace en Argentina, sino que es donde tuvo como mayor, se armó ahí el caldeo para que siga repercutiendo. Y, y esto de que si bien en ese momento, en 2018, la ley no salió,
sirvió y nos permitió seguir viendo qué otras maneras, qué otras estrategias podíamos utilizar para poder conquistar de una vez este derecho, que luego en pandemia, con todo lo que sucedió ese año, por fin logramos conseguir la ley y que desde lo que es Socorristas en Red siempre decimos que la ley no es el techo, es recién el piso, vamos a seguir insistiendo en mejorar esos abortos que logramos conquistar, ¿no? Ujú. Sí, estoy completamente de acuerdo. En otros capítulos hemos hablado sobre justo que a veces vemos la legalización de algo, pero aún hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Y luego observamos cómo personas dicen, pero si ya consiguieron el aborto, ¿por qué siguen protestando? ¿Por qué sigue la militancia, el activismo? Pues es justo porque tenemos que ver qué cosas pueden seguir para que sea de acceso de calidad, que todas puedan acceder y pues que sea disponible para todas las regiones, ¿no? No solo unos cuantos. Me gustaría preguntarles un poquito más sobre quién es Socorristas en Red y qué trabajo realizan. Eugenia, me encantaría saber tu perspectiva sobre Socorristas en Red y cuál es su impacto en este camino hacia el aborto seguro. Socorristas en Red nace en el 2012 como una estrategia dentro de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Porque digo, para quienes no saben, la campaña nacional por el derecho al aborto es un colectivo de organizaciones y de personas de muy amplios sectores que nos juntamos en torno a la presentación sistemática y sostenida en el tiempo del 2005 hasta la sanción de la ley, de un proyecto de ley que fue mutando, que fue cambiando, que fue creciendo, pero las personas abortan en Argentina y en el mundo, las personas que tienen útero, abortan desde que el tiempo es tiempo. Y siguen abortando y seguirán abortando con leyes más restrictivas, con leyes menos restrictivas, con la total penalización, con la total despenalización, ¿no? Y entonces en el mientras tanto conseguíamos, por un lado, terminar de instalar al aborto desde una perspectiva de derechos y por otro lado, seguíamos instalando la discusión en torno al aborto, porque hablar de aborto, como estamos hablando ahora, como pudimos hablar en el 2018, como seguimos hablando en el 2020 y como intentamos seguir hablando ahora, es una construcción de los feminismos y de los transfeminismos en la Argentina. Porque, digo, Socorristas en Red, entonces, es parte fundamental de poder hablar de aborto como hablamos hoy. Porque más allá de nacer como una estrategia de la campaña nacional por el derecho al aborto en el mientras tanto, las personas, las mujeres, decíamos en aquel momento también, ¿no? Las mujeres puedan abortar. Hoy sabemos en el 2024 que hay unas otras personas que abortan que no son mujeres, pero en aquel momento decíamos, bueno, en el mientras tanto, que las mujeres puedan abortar de una forma cuidada y feminista, decimos las socorristas. Socorristas en Red es una organización compuesta por colectivas de toda la República Argentina, de la mayoría de las provincias de la República Argentina, y lo que hacemos es acompañar abortos. ¿Cualquier aborto? No. Abortos como los queremos, como los deseamos, también como los que pueden las personas que abortan, pero no lo hacen solas, porque no lo hacen con miedos infundados, porque lo hacen con información, porque lo hacen acompañadas, porque han podido decidir y nosotras hemos podido acompañar esa decisión, no desde la perspectiva de el aborto es lo peor que le puede pasar a una persona y es la decisión más difícil y es terrible. No. También aprendimos en Socorristas en Red, y un poco me parece que eso somos también aprendimos a pensar y a hacer que los abortos puedan ser una tarde al sol con las amigas, digo yo, cuando doy información para abortar. El aborto, si hay algo que nos enseñó a muchas socorristas en red, que nos enseñó a muchas personas, que ya hablábamos de aborto y que participábamos, por ejemplo, de la campaña nacional, en mi caso desde el 2000.
2010, 2011, bastante antes de ser socorrista, y hablamos del aborto en términos de salud, que mejor abortar seguro para no morirse, ¿no? Como un montón de cosas. Porque lo hablamos en términos de temor y de miedos, y el aborto se nos ocurría, o al menos a mí se me ocurría como una película de terror gore, donde hay mucha sangre y descontrol. Y gracias al socorrismo, que es una organización que teje redes para hacer que los abortos permitan construir otras narrativas en torno a los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas con útero, hemos podido descubrir y seguimos descubriendo esto que decía antes, de que los abortos también pueden ser una tarde al sol con las amigas, o pasar un rato acompañada, o tomarme un tiempo para mí, porque abortar es una decisión compleja, pero no es una decisión terrible, ni tiene por qué ser un desastre si lo hacemos con información. Puede ser, y con acompañamiento podemos tener abortos cuidados y feministas. Eso hace socorristas, eso es socorristas. Somos acompañantes de abortos cuidados y feministas. Me encanta mucho esta visión que tienen porque es verdad lo que dices. Creo que a veces muchas personas tienen su primer acercamiento o su primera idea del aborto como algo terrible, como algo que nadie quiere tener, nadie elige, que solo se hace en ciertos casos, pero la realidad es que muchos decidirán que mi primera opción es un aborto porque no quiero ser mamá o no estoy lista o bueno, punto, es su decisión, no se tienen que justificar. Esto de aborto como una tarde con tus amigas es otra manera de ver que el aborto se puede hacer desde el amor, desde el acompañamiento y pues sí, es esta visión feminista bastante importante que no sé si se puede decir, pero como que nos aleja de esta mirada clínica y es algo como más de amigas. Y eso creo que es bastante fuerte y tiene un mensaje muy claro. Algunas personas que estarán escuchándonos quizá no saben exactamente qué es un acompañante de aborto o cuál es el papel de las acompañantes del aborto. Jess, me gustaría preguntarte cómo podrías describir o cuál es la función de las acompañantes. Como que ahí también cada una deja muchísimo de su personalidad, de todo lo que carga, ¿no? Y en cómo cuida o se preocupa por esta persona que llega hacia nosotras, hacia Socorristas en Red y a cada colectiva, ¿no? Generalmente lo primero y lo principal que, como veo como una diferencia o que hemos construido todas desde Socorrista, es la escucha atenta. Es estar para la otra persona, escuchar qué es lo que quiere, respetar su deseo y empujar ahí la visión que ella tiene, tratar, como decía Euge, de aplacar primero todos esos miedos, ir conversando. El estar genera en la otra persona que te vea como una amiga más. Por lo menos a mí en mis acompañamientos me pasa eso, que estamos hablando como de igual a igual. No somos, la mayoría no somos médicas, no somos trabajadoras, trabajadores del sistema de salud. Entonces la manera en que encaramos las conversaciones siempre es como más casera, es como más hogareña, es de una a una, no vamos a estar hablando con términos muy médicos, confundir a la persona, sino estar escuchando y tratando de ir calmando, ¿no?, estos primeros miedos, esas ansiedades y principalmente eso, acompañar durante todo el procedimiento, que generalmente las personas que se acercan siendo la primera vez que van a abortar tienen muchísimas cuestiones, delitos, creencias que vienen arrastrando, ¿no? Y que llega ese momento poder ver que no es tan así como lo tenía pensado, dibujado, como estaban imaginando, ayuda muchísimo. Y las personas que ya vienen por segunda o tercera vez, que deciden que no quieren ser madres nunca, como bien decías vos, ya lo plantean de otra manera diferente. Ahí se nota como una especie de deseo, de que deseo que Socorristas me acompañe, deseo que pueda transitarlo de la mejor manera y como te decía, lo primero es la escucha, siempre estamos al otro lado de nuestros celulares, nos comunicamos con las personas, ¿no?, con nuestros celulares personales y estamos ahí con las alarmitas puestas para ir acompañando todo ese proceso de una manera virtual, ya que no estamos tomando la mano a la persona, lo hemos hecho sí en casos como muy específicos, pero
pero se puede ahí por un grupito de WhatsApp o lo que sea, ir acompañando estas decisiones, Ujú, con consejitos y cuestiones, como te decía hoy, bien caseras, bien hogareñas, tratando de pasar esas horas, ¿no? ujú. Que esto es justo como otro camino que he visto que va tomando los abortos, que ya no necesariamente es que tienes que acudir a una clínica. El acompañamiento por telemedicina y de manera digital se ha puesto en auge, especialmente desde la pandemia, que vemos que pues, una pandemia no iba a detener estos servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, el aborto no iba a detenerse por eso. También como rompe con estos esquemas que tenemos en mente de qué es un aborto, como mencionamos en todo el capítulo. No vamos rompiendo con una idea que tenemos sobre el aborto para ver que es algo más amplio y a veces como hasta de amigas. Entonces me gusta mucho que vaya hacia este camino. Hemos hablado un poquito anteriormente sobre abogar por los servicios de aborto y por el derecho a decidir. Pero en tu opinión, Eugenia, ¿por qué es importante seguir abogando por este acceso al aborto en países en donde ya está legalizado? Porque las leyes son letra muerta si las personas no trabajamos, no hacemos que la ley viva. Ujú, En este caso, la ley de aborto. Decía Jess antes que la ley para socorristas, la ley por la cual la ley más colectivamente luchada, decimos, ¿no? La ley por la cual lo dimos todo y mucho más. La ley es un piso. ¿Y por ujú, qué es un piso? No es caprichoso. La ley permite pensar el aborto en torno a un derecho, pero bien sabemos en América Latina que los derechos consagrados en nuestras constituciones y en tratados internacionales son proclives a ser ninguneados, no cumplidos, bastardeados, pisoteados por los gobiernos de turno o por, en este caso, por ejemplo, en la Argentina, por el gobierno actual que ha buscado modos o viene buscando modos para que, sin necesidad de ir en contra del articulado de la ley, ujú, porque para no ponerse a disputar la derogación de la ley, sí hay formas y métodos más refinados, más perversos de hacer que el Estado no cumpla con los derechos fundamentales, también con el derecho al aborto. Digo, para las personas que escuchan hoy en la Argentina, es complejo conseguir en el sistema público de salud analgésicos, porque el no déficit fiscal por el cual se vanagloria el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, está siendo posible gracias al desfinanciamiento, entre otras cosas, del sistema de salud. Si no hay analgésicos para el dolor de cabeza, tampoco hay medicación para abortar en muchos lugares del país. Y nosotras lo sabemos, nosotros desde Socorristas en Red lo sabemos, y por eso decimos que a la ley hay que defenderla, hay que hacerla vivir, hay que poder compartirla con el personal de salud, hay que poder animar a más personas a ser garantes de derechos, desde la formación docente hasta la formación de médicos, de enfermeras, de médicas, de enfermeros, de administrativos del sistema de salud. El tema es que en este contexto en el cual, por ejemplo, en la Argentina, insisto, un gobierno democrático o elegido democráticamente desfinancia absolutamente todo lo necesario para una vida al menos un poco digna, el aborto claramente va a ser desfinanciado también, ¿no? Y entonces, si podemos pensar que los discursos de odio hacen
que personas que estaban dudosas retrocedan, por ejemplo, en torno a garantizar derechos, el médico que lo hacía como a regañadientes y quejándose, con el gobierno nacional, desconociendo leyes básicas como la del aborto o como la ley de identidad de género, etcétera, etcétera, lógicamente dan material a esas personas para que retrocedamos en términos de derechos. Entonces, desde la asunción del gobierno de Javier Milei, estadísticamente hay datos que demuestran que se ha ido en detrimento de los derechos conquistados por la ley 27.610, ¿no? 26.000. Ay, se me fue el número. 27.610. Sí, 27.610. Sí. Ay, es viernes, perdón. Lo venía diciendo que esa conquista de la ley claramente hay que defenderla y la defendemos en nuestros lugares de trabajo con más educación sexual integral, por ejemplo, quienes somos docentes, en nuestras casas, discutiendo y sosteniendo discusiones con personas antiderechos, en las calles, en cada acompañamiento de aborto. Claro que hay que seguir haciendo que la ley viva. Y más aún en este contexto de total precarización de la vida que está viviendo este país. Sí, honestamente, suena muy complicado porque uno pensaría que el legalizar el aborto te da pie para que ya todo se haga más fácil, pero la realidad es que no. Mencionaste varios puntos y por ejemplo, es muy lamentable que cuando hay cortes de presupuestos para la salud, o sea, la salud reproductiva ni se menciona, o sea, sale por la ventana, no se toca. Entonces vemos que es muy complicado. Y la cosa aquí que me gustaría hacer énfasis es que por eso tenemos que ver todo desde una mirada interseccional. Quizá para alguien de una familia un poco más adinerada y que tenga los recursos, puedan acceder a las ciudades o podrían ir hasta otro país si fuera necesario, ¿no? Tener un aborto. Pero quienes no tienen tantos recursos o tienen que trabajar o tienen que cuidar a su familia, porque sabemos que hay mamás que abortan, para ellos es sumamente complicado. Entonces vemos que existen muchas barreras que están dificultando este acceso. Pero viendo esto de las barreras, Jess, ¿qué le recomendarías a alguien que quiere acceder a un servicio de aborto en Argentina, pero no sabe cómo? Lo primero es que no se deje guiar por lo que dice Google, porque las primeras páginas generalmente son las de estos sectores antiderechos que ponen plata para que salgan primeras, entonces no busquen ahí. Tratar de hacer como una búsqueda, ir tirando como palabritas, a lo mejor en grupos de amigos, conocidos. Siempre va a estar alguien que te va a recomendar en Argentina, busca socorristas, por ejemplo. Por ahí mucha gente no se anima a ir al sistema de salud público, por esto que comentaba Euge, el trato ya desde el de financiamiento de las cuestiones más básicas, como son los analgésicos, hace que la persona cuando acude al sistema de salud público, la primera persona con la que se encuentra ya lo vea como una barrera. Me van a juzgar, me van a retar, me van a convencer de continuar con este embarazo. Entonces son un montón de cuestiones que va tirando a estas personas, ¿no? Siempre decimos como que paciencia, las personas que necesitan y desean abortar van a hacer hasta lo imposible por hacerlo, van a buscar en donde sea, y una vez que se encuentren no solo con socorristas, sino por ahí con grupos de acompañamientos que también hay en redes sociales, en Facebook, que confíen, porque de este lado lo único que vamos a querer siempre va a ser poder cuidar primero la vida de esa persona y tratar de que ese aborto sea cuidado, seguro y que ante todo, esto que decimos, no poner a esta persona en riesgo, pero que pueda contar que no fue tan traumático como se lo imaginaba, ¿no? Poder abrir esos canales para escuchar a la persona, ir sabiendo, ¿no? Cómo quiere transitarlo, dejarle ahí, ¿no? Su libertad que elija. Y por ejemplo, desde socorristas es esto, ir como adecuándonos a la situación, ir tratando de pautar tiempos, en qué momento, siempre como que nos damos esas otras ingenierías más, ¿cómo decirlo? Como vamos Otras muy estrategias. claro, esas estrategias muy de a poquito hasta que se pueda.
Ujú. Y para encontrarnos más directamente, socorristas, Sí. tenemos no solo Página, las redes tenemos sociales YouTube, redes preciosas, sociales. sino, claro, tenemos como todo lo que quieren las guachas. Ujú. Tenemos una página web que es www.socorristasenred.org.ar, además de las redes sociales para la gente más joven. Que ahí, además de tener información sobre nuestro hacer, campañas visuales, información sobre las líneas públicas, porque esa es una cosa que no dijimos hasta ahora y yo me vengo acordando, que el primer contacto que las personas hacen con socorristas es por un teléfono, Ujú. una línea pública que es atendida por una persona que es telefonista, acompañante de abortos, y luego nos encontramos preferentemente cara a cara o por videollamada si vive muy lejos y tal, con esa persona, digo, para poder entender como la lógica del acompañamiento. Y en Ujú. esa página web están nuestras líneas públicas de todos los territorios donde estamos o donde acompañamos, y así las personas pueden llegar a las grupas de cada localidad, ¿no? Al grupo de Ujú. personas que estamos distribuidas por muchos lugares del país. Digo, para sumar a esto que decía Jess y también para pensarlo interseccionalmente, o digamos, como quienes llegamos a ser acompañantes de aborto, por ejemplo, porque activábamos en organizaciones sociales con desarrollo territorial, Ujú. sabemos que el sistema de salud repele a las mujeres pobres, y más si las mujeres pobres deciden abortar, ¿no? Para ponerlo como en contexto. Repele a las mujeres racializadas, repele a una disidencia pretendiendo abortar, es como estalla, ¿no? Estalla el Ujú. cerebro bien pensante. Entonces, en ese sentido, desde Socorrista en Red, tenemos todas estas estrategias comunicacionales porque queremos que muchas personas lleguen a la información. Porque sí, porque queremos acompañar a muchas personas. No acompañamos todos los abortos del país, pero queremos acompañar porque también habemos quienes creemos que acompañar no solo dignifica el aborto de la persona que aborta, porque para mí dignifica los abortos, los acompañamientos, no solo el acompañamiento socorrista, los acompañamientos amorosos dignifican los abortos, Ujú. sino que además nos hacen la vida más hermosa, también a quienes acompañamos. Y a mí me parece que está bueno decirlo, porque nosotras no creemos que hacemos una actividad altruista o ¿cómo es esa otra palabra? Como no ayudamos, ¿no? Como esa concepción como más, bueno, no quiero nombrar a nadie, no importa, esa cosa como de la ayuda, de la caridad. Ujú. Nosotras hacemos un activismo feminista cuerpo a cuerpo. Tenemos intereses, no hacemos cosas desinteresadas, tenemos intereses, sí, queremos construir un mundo feminista, transfeminista, ¿no? Queremos construir vidas dignas. Ujú. Y lo hacemos también acompañando abortos, porque si hay una práctica prefigurativa de lo que algunas queremos que algún día sea un sistema de salud feminista, un mundo feminista, y yo en lo personal un mundo socialista, es el acompañamiento a abortar, Ujú. es poder abortar en casa, es poder parir en casa, es poder decidir qué vida quiero vivir. Es una práctica prefigurativa de un mundo que claramente no es este en el que tenemos, en el que vivimos, donde muchas personas en la Argentina hoy, yo me animaría a decir, voy a poner un ejemplo concreto porque también a socorristas nos gusta poner ejemplos concretos. Ujú. Yo esta semana estoy acompañando, porque justo como se juntaron muchas, estoy acompañando a 3 personas. 2 de una provincia muy lejos y una de acá, de esta ciudad.
Las 3 personas son mujeres que trabajan. 2 son sostén de familia. Las 3 ganan menos que lo que hace falta para no ser pobre en la Argentina. 2 ganan menos que lo que hace falta para no ser indigente en la Argentina. Las 3 van a abortar este fin de semana y las 3 se acompañan. Las acompaño, nos acompañamos. Y lo saben, y saben cómo acompañarse también, porque ya han sido acompañadas por socorristas y acompañan a quien no fue acompañada por socorristas de una forma amorosa, de una forma presente. Y en tiempos de tanto odio que estamos viviendo en este país, de tanto ataque a los movimientos organizados, a las organizaciones, de tanto descrédito también a las formas colectivas y organizativas, poder tener esta oportunidad de estar hablando con vos sobre qué implica defender una ley que tenemos, qué implica acompañar abortos, la verdad que es una buena noticia y necesitamos buenas noticias porque está difícil. Y los abortos acompañados son una buena noticia también, o más aún en tiempos difíciles. Cuando las dos hablan, veo que hablan del aborto desde el amor, desde esta pasión, de esta militancia, desde esta mirada de que el aborto es algo importante. Haces un énfasis, Eugenia, sobre cómo estas 3 mujeres están en condiciones que no les permite ejercer una maternidad como quizá quisieran o no quieran. Pero es justo lo que mencionábamos de la interseccionalidad. ¿Por qué tenemos que seguir luchando? Porque más allá de lo que nosotras experimentamos o vivimos, hay mujeres que tienen otras condiciones y tienen que abortar porque lo eligen, porque deciden, porque es el camino que quieren para sus vidas. Pero me gusta mucho, como mencionas, platicarlo, porque así rompemos estos estigmas, estos prejuicios que tenemos sobre el aborto y vemos que existe manera de verlo, aparte desde el amor, pero también desde una mirada feminista, una mirada integral, una mirada que quiere complementar todo. Pero como sabemos, en América Latina, lo que pasa en un país no se queda solo en su país, afecta a sus vecinos y todas podemos aprender de cada otro país. Entonces, me gustaría preguntarte, Jess, para activistas y defensores del aborto en otros países y en otras regiones, ¿ellos qué pueden aprender de la experiencia de Argentina? Retomando esto que dijo Euge al principio, esto de poder crear alianzas, que no tenemos que ir solas, solos contra el mundo por algo que queremos, creemos, sino que ver, interpretar a quienes tenemos a nuestro alrededor, con quienes queremos ir. No te digo que abracen nuestra lucha, pero con quién podemos ir consiguiendo ahí algunos manejes, por así decirlo, algunos tejes con quienes podemos ir construyendo eh, para poder ir juntos hacia la misma dirección. Esto que decíamos, nosotros tenemos mucha calle, mucho de manifestación, no se ve generalmente en otros países, es esa chispita, ¿no? Eso de que nos empuja y queremos todo ahora ya, pero a lo mejor con diálogo, con estrategias, con ir viendo por fuera de nuestra burbuja, ver qué otros sectores podrían utilizar o encarar esta lucha para que sea en conjunto, para que sea colectivo. eh, no desaprovechar esos otros sectores que quizás estamos nosotros prejuzgando o algo, pero algo ahí tenemos que como encontrar puntos de alianzas para poder visibilizar lo que queremos y tratar de ir consiguiéndolo, ¿no? Como paso a paso, ¿no? Darnos los tiempos también porque acá costó muchísimo y no es algo de que lleve un mes, hacemos, por ejemplo, lo que queremos, lo publicamos y al mes que viene cortamos la calle y vamos a tener el aborto. No funciona así. Es una lucha que hay que dar, como también dijo Euge, en las escuelas, empezar a ir poniendo el tema, ir moviendo ahí el avispero para poder proyectarlo a futuro. Celebrar cada conquista, así sea en un solo estado como se estuvo dando en México y en otros lugares, ir celebrando esas conquistas y visibilizándola.
con bombos, platillos, publicarlas por todos lados para que vean que se puede. Sí, no, eso nos pasa en México. Este año y el año pasado se ha dado por estado y cada vez celebramos más. Sabemos que no ha terminado, ¿no? Y como mencionamos, a pesar de que ya se logre, al final del día es un esfuerzo colectivo, es tejer redes, es conectarse con las demás, como mencionas, y ahí está su poder. Pero ya estamos llegando un poco más al final de nuestro podcast y a mí me gusta cerrar estas pláticas con una pregunta para ustedes, que es, si hay una cosa que mencionaron hoy que te gustaría que la gente se quedara, ¿cuál sería esa cosa? Que ustedes digan, después de esta plática, yo pienso que la gente tendría que pensar en esto y compartirlo con sus compañeras, amistades y familias. Yo podría empezar. Para mí, creo que es esta sensación bastante grande que me quedo como de esta pasión, ¿no? De ayudar a las personas porque tengo un interés en que sea accesible y que tengamos un buen sistema y que lo hagamos desde la dignidad, que fue la palabra que a mí más me destacó. Hacerlo con dignidad para las personas, para que puedan gestionar sus decisiones, su aborto y puedan vivir la vida que quieren vivir. Eugenia, para ti, ¿cuál es ese mensaje que te gustaría que la gente se quedara de hoy? Que al odio organizado es necesario enfrentarlo con organización amorosa. Lo voy a poner en esos términos bien concretos. Que hace falta, que lo necesitamos, que cuanto más cuesta vivir, más necesitamos poder tener gestos amorosos con quien tengo a mi alrededor, con mi vecina, con mi alumna, con mi compañera, con mi vínculo, con mi otra de otra organización, ¿no? Como poder desarrollar más amor frente al odio imperante. Bastante impactante, especialmente conociendo más el contexto de Argentina y un poco la ola de los antiderechos que se enfrentan. Creo que es el mejor momento para quedarse este mensaje de enfrentar el odio con amor. Para ti, Jess, ¿qué mensaje te gustaría compartir que mencionamos y platicamos hoy? Es difícil remontar después de lo que hizo Euge porque me atraviesa bastante siempre que habla así con esa pasión, me queda resonando y después lo pienso bastante en la semana, pero sí como bajar esto, ¿no? De que los abortos se pueden disfrutar. Hay un espacio ahí del disfrute, del gozo, le estamos ganando al patriarcado también, ¿eh? Mi cuerpo, estoy decidiendo, estoy proyectando mi vida, cuándo, cómo, dónde quiero y con quién quiero. Voy a abortar en mi casa con mis amigas, mientras miro una película, me pongo al día en la serie Netflix, me como un helado después que aborto, me destapo una cerveza, un vino y festejo, porque se dio como quería, porque podemos seguir, es como eso. Uh-huh. Sí, hay que celebrar nuestras decisiones, hay que celebrar las conquistas que tenemos sobre nuestro propio cuerpo y este es uno de ellos. Celebrar que pudiste abortar en tus términos, en tu espacio y que puedes acompañar quizá posteriormente a alguien más. Me gustaría preguntarles si hay algún otro recurso, página o si nos pueden recordar las redes sociales de Socorristas en Red. Eugenia, mencionaste hace rato algunas ligas, pero ¿podrías repetirlos para las personas? La página web de Socorristas es www.socorristasenred.org.ar y nos encuentran también en Facebook como Socorristas en Red, feministas y transfeministas que abortamos, y el Instagram, Jess es más joven, seguro que lo maneja más, yo lo debería saber de memoria, pero no me lo sé. Sí, en Instagram estamos como SN en Red, Soc en Red, ARG, sí, Soc en Red. Le van a aparecer apenas pongan socorristas un montón, porque todas las colectivas tenemos esa decisión de estar lo mayor posible en redes visibles, así que se fijan la que tenga más seguidores, sigan a esa, que es la central, de donde se replican todas las otras. También estamos en Twitter, en YouTube también tenemos un canal en donde hemos podido poner en otros formatos los protocolos que usamos nosotras, nuestros afichecitos, todas las campañas que hacemos están ahí por si quieren ir a verlas, si quieren conocernos un poco más. Hay entrevistas y de todo como para que vayan buceando lo que es Socorristas en Red. Perfecto. Como escucharon,
muchísimos recursos, muchas páginas en red, en vía telefónica, sitio web. Ahí pueden encontrar toda la información. Y también para quienes escuchan y no están en Argentina, creo que de todos modos es bueno darse una vuelta para ver qué es el trabajo que están haciendo y conocer un poco más sobre pues, nuestras hermanas que están haciendo su activismo desde otras regiones. Pero me gustaría de nuevo agradecerles por este tiempo y por acompañarnos y espero que cualquier persona que esté escuchando recuerde que el aborto se puede hacer desde el amor y que nunca están solas. Quería sumar algo ahí, esto que dijiste de si alguien se comunica desde otro lado, de otro país, que escriban, que no tengan miedo, que Socorristas en Red es parte de lo que es Red Compañera, que es una red más grande de redes y colectivas, que al igual que Socorristas en Red son acompañantes en abortos feministas, transfeministas, que incluye desde México para abajo hasta Tierra del Fuego, el último bastión ahí de Argentina, todos los lugares en donde van a poder encontrar información y poder contactarse con algún acompañante más cercana a su ciudad. Justo lo que mencionamos, esta red enorme y esta conexión enorme. Como ya vieron y escucharon, no están solas. Aunque estemos en otras regiones, siempre estaremos conectadas. Escuchaste Mi Útero, Mis Reglas de Ayuda para Abortar, un podcast que brinda información sobre la salud sexual y reproductiva, además de desestigmatizar el aborto. Si tú o alguien que conoces necesita apoyo, entra a ayudaparabortar.org.